Palabra de Dios, abra su Biblia, les había dicho en Efesios 5:19. Estamos viendo el libro del pastor Gerardo Borbón. Amén. Este es el capítulo dice, debemos danzar los cristianos. Debemos danzar los cristianos a manera de pregunta. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y vamos a ver la historia de la danza. Efesios 2:20 dice la palabra del Señor de esta manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a ver. Ya se acabó. El día ya lo terminamos el domingo pasado. Bueno, el domingo antepasado, pues. El domingo antepasado, ese ya sí, el tema ya lo acabamos. Ah, ok, sí. Bueno. Ok, bueno. Ese del diezmo sí ya lo acabamos. El último capítulo fue si Jesucristo había abrogado el diezmo, o la figura del diezmo en el Nuevo Testamento. De eso estuvimos hablando el último domingo que vimos estudio, porque ciertamente el domingo pasado tuvimos los bautizos, pero fue el domingo hace 15 días atrás. Amén, cuando vimos el último capítulo. Aleluya. Ahora vamos a ver el de la danza. Aleluya. Debemos de danzar los cristianos bíblicamente, no desde lo carnal, no desde lo emocional, aleluya, sino bíblicamente, si es correcto que los cristianos dancen. Y es que, sobre todo en estos últimos tiempos, amén, con estas corrientes progres liberales, aleluya, en las congregaciones, donde danzar es parte de la doctrina. Y también es parte de la doctrina que hay grupos de coreografía que le llaman las panderistas, ¿verdad? En las iglesias, en algunos movimientos. Son unas hermanitas, habría que, pues, con unos panderos, amén, ahí danzan en medio de la alabanza del servicio, andan ahí danzando. Pero vamos a ver con base bíblica si es que esto es correcto o no. Si es que es bíblico, qué tan bíblico y qué tan bueno es que se dance, amén, en la iglesia, o que los cristianos dancen. Primero vamos a ver la historia de la danza. La danza, del hebreo karkere hul hil, así dice aquí, no es que te estoy inventándole, así dice aquí. Es un tipo de baile que se practicaba desde tiempos muy antiguos. Eran movimientos del cuerpo, casi siempre acompañados con música. Entre los antiguos griegos, la danza formaba parte de la educación nacional. En algunos grabados egipcios se encuentran escenas de danzas en los banquetes. Entre los hebreos, la danza era parte de su cultura y era desarrollada generalmente por mujeres, pero en algunas raras ocasiones los hombres se unían a ellas, casi por lo regular. Y es que definitivamente para este tipo de cosas no hay como los movimientos estilizados de una mujer. Puede decir amén. Sobre todo los hombres, y más los que son como yo, que tenemos dos pies izquierdos, pues no, ¿verdad? Amén. En el mundo yo era músico, pero jamás de los jamases, nunca aprendí a bailar. Y tocábamos en bailes, tocábamos en bodas, pero yo nunca aprendí a bailar. Lo más que hacía con la guitarra era hacer así, y de ahí no me sacaban, aleluya. Nunca aprendí a bailar, pero definitivamente que para la danza no es lo mismo, amén, ver bailar a una mujer que a un hombre. Los movimientos son más estilizados. De hecho, el ballet pues es mayor
mayoritariamente dominado por mujeres, puede decir amén. De hecho, la disciplina olímpica son mujeres las que hacen el ballet, en la gimnasia. Los hombres hacen anillos, hacen el caballo, hacen saltos, hacen barras, pero no hay hombres bailando con los, ¿verdad? En las pistas, amén, esas de las olimpiadas, solamente son mujeres. Así que había, pues hasta ahí, pues, es más asociado a las mujeres esto de la danza. Bíblicamente, ¿en qué momento los judíos llegaron a danzar? Vamos a ver primero por victorias obtenidas. Tengan ahí por favor, amor, por favor, Jueces 11:34. Isaí, primera de Samuel 18:6. Y hermana Sandra, por favor, me ayuda con Éxodo 15:19 al 20. Juan Carlos, por favor, me ayudas con Jeremías 31:4 y 13. No 4 al 13, sino 4 y 13. Jeremías 31:4 y 13. Y yo voy a leer segunda de Samuel. Éxodo 15:19 al 20. Fuerte y claro, hermano. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Aleluya. Venían de la guerra, habían ganado y estaban contentos. Oh, aleluya. Yo te digo que celebrar una victoria, celebrar que regresaste vivo, pues sí merece una danza. Puedes decir amén. Es de tu vida. Y más, aleluya, cuando conocemos la historia de Israel, cómo es que desde que nació Israel como pueblo, como nación en tiempos antiguos y ahora como Estado en estos tiempos modernos, desde siempre ha estado enfrascado en conflictos con sus vecinos. Así que para ellos, amén, ganar una guerra, pues definitivamente era motivo de alegría, puede decir amén, era motivo de gozo, ¿verdad, Señor? Primera de Samuel 18:6. Fuerte y claro, sí. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música. Una vez más, venían de la guerra. Una vez más, aleluya, venían de la guerra, de ganar una guerra, de ganar una batalla. Gloria al Señor. Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Aleluya. Esta jovencita salió a recibir a su padre después de que su padre había ganado una batalla muy importante. Amén. Hay que hacer también un poco de hincapié en la historia de Jefté. Amén. Cómo es que los de su pueblo, los de su casa, lo habían corrido literalmente. Viene, ahora es caudillo, ahora es soldado, sale a la guerra, la gana. Amén, y su hija sale en una explosión de éxtasis, de felicidad, de alegría, aleluya, a recibir a su padre, contenta porque su padre había ganado la guerra y había regresado vivo.
Amén. Así que salió bailando, dice, cantando y alegre. Número 2, por alguna bendición especial, por la restauración de Israel. Jeremías 31, 4 y 13. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Estamos hablando de ocasiones en las que se menciona la danza en la Biblia. Aleluya, vemos que son motivos de júbilo. Aleluya, había sido restaurada Israel. Número 3, por algún motivo de regocijo ante Dios. Cuando David y el pueblo trajeron el arca del pacto a Jerusalén. Segundo de Samuel 6, 13 al 16 dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Dice la palabra del Señor que David danzaba con mucha fuerza. ¿Te lo imaginas? No sé qué tipo de o cuáles serían sus movimientos, pero yo creo que definitivamente eran movimientos muy exagerados. ¿Puede decir amén? Sí, y aparte David era un hombre de guerra, o sea, era un hombre con mucho vigor, con mucha fuerza. Así que cuando dice que bailaba con mucha fuerza, definitivamente estamos de acuerdo que no eran movimientos estilizados, ¿verdad? No había, sino que brincaba y corría y si hacía un movimiento de danza, pues lo hacía exagerado porque venía contento, venía alegre, porque ya en una ocasión había querido traer el arca del pacto a Jerusalén y no había podido. Así que ahora lo estaba haciendo de manera correcta y Dios se agradó de esto. Así que era suficiente motivo para que David danzara, para que David estuviera alegre y contento, porque el arca del pacto representaba la misma presencia de Jehová. La misma presencia de Dios representaba el arca del pacto. Bueno, era Jehová mismo, pues, en presencia allí. Era Dios. Número 4. En ciertas festividades anuales, como la festividad anual en Silo, Jueces 21, 19 al 20. ¿Lo tienes? Sí. Por favor. Jueces 21, 19 al 21. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Aleluya. O sea, era una festividad anual.
Era algo que se hacía, como lo dice la palabra, ¿verdad? Cada año. Una vez al año se hacía esta festividad. Las mujeres salían danzando, salían bailando, y no creo que los hombres iban corriendo y tacleaban a las mujeres, ¿verdad? Como si fuera un juego de fútbol americano y se llevaban a una. Pues no creo que haya sido así. Ojalá, y Arturito, ama la onda. Mande. Pataclear, una y llevarme. Bueno, yo creo que más bien ha de haber sido algo como las fiestas de acá que hacen en San Julián, que me han platicado. Aleluya, que están las muchachas en la plaza y llega un pretenso, aleluya, con una flor y se la da a la jovencita. Si la jovencita acepta, es que le agrada al jovencito y ya empieza una amistad. Aleluya, ahí es lo que me han platicado que sucede en San Julián. Aleluya, si la mujer rechaza la flor, pues no, ahí no. Aleluya, algo así debió haber sido esta festividad, amén. No, porque si algo ha diferenciado a Israel de todas las naciones y de todos los pueblos de su alrededor, ha sido el respeto a la libertad. Amén. El respeto a la libertad. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. 2 salmos hacen mención de alabar a Dios incluyendo danza. Salmo 149:3 dice, alaben a su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Salmo 154 dice, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Es lo que yo les decía anoche, amén. Dice la palabra de Dios, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina. La bocina era un instrumento, no era una bocina como esta, no, era un instrumento. Alabadle con salterio y arpa, o sea, con los instrumentos, que es lo que yo trato de hacer en los ciclos que hago en los conciertos, amén, a mi manera, gloria a Dios. Bueno, aquí dice, alabarle con pandero y danza. La danza, sabemos que es una forma de expresión, puede decir amén, una forma de expresión artística, aleluya, el danzar. Continuamos. Hasta aquí estamos de acuerdo en que la danza era parte de la cultura judía. Pero tenemos que notar algo muy importante. En todos los casos anteriores, la danza nunca se realizó en la adoración dentro del templo. En todos los casos, la danza se celebró en lugares externos, fuera del templo. Ni en el templo, ni en el tabernáculo, sino afuera, en festividades afuera. En festividades, vamos a decirlo así, de carácter cultural, puede decir amén. No como una doctrina, no como un dogma, amén, no como un precepto, como dicen ahora muchos, ¿verdad? A lo mejor lo dirán como parte del léxico, amén, o de la parafernalia del ambiente festivo, amén. Pero algunos dicen, el que no dance no va para el cielo. El que no dance no va para el cielo. ¿A poco no he escuchado esa frase en las iglesias? Amén, amén. Yo sí lo he escuchado, amén, en algunas. Y dice que el que no dance no va para el cielo. Y se sueltan todos, sale como si, oye, ¿para qué les digo? Amén. Pero se sueltan, parecen manicomios las iglesias. Y el que no salte no va para el cielo, también es otra de ellas. Una vez en la iglesia de Navajo llevaron un payasito que según tenía su ministerio de como payaso había y extender el evangelio con su ministerio de payaso. Y entre su número que llevaba,
llevaba el brincar. Y se puso a cantar una canción el payasito. Ay, pues es algo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Y de repente empezó a decir, el que no salte no va para el cielo. Y todos nos quedamos viendo nomás los unos a los otros. Ay, ¿qué está pasando aquí? No sé quién lo llevaría ese payasito, no sé si algún discípulo o el pastor, ¿verdad? Pero todos nos quedamos viendo. Ah, pero un hermano, hombre, casi, no, gloria al Señor, ya tenía mucha energía. No, brincote quedaba y el payaso al último salió enojado porque nadie más que él brincó, amén. Pero decía esta frase, que no brinque no va para el cielo. El que no brinque no va para el cielo y que no brinque no va para el cielo. Bueno, no sé si sea, les digo, parte nada más de la parafernalia o si realmente crean que el que no brinque no va para el cielo. Quisieran que brincáramos aquí nosotros. A lo mejor sí nos hace falta brincar como ejercicio, ¿verdad? Pero no como danza, no como doctrina, no como, a lo mejor no hace falta danzar, pero no como doctrina, sino como ejercicio, ¿verdad? Como cardio, pero no como una doctrina de decir, si que no baile, no va para el cielo. ¿Ven? Eso sí, no es bíblico. Continuamos. Leamos todas las ordenanzas dadas por Dios a Moisés, desde el Éxodo hasta Deuteronomio, en cuanto a cómo Jehová quería que se le adorara y sirviera en el templo. Y nunca vemos que se haya ordenado adorar con algún tipo de danza dentro de la casa de Dios. Ni tampoco vemos a los levitas y sacerdotes danzando alguna vez dentro del templo. En todo el Antiguo Testamento. Nunca vimos que, nunca hemos sabido que Aarón fuera coreógrafo. O Elí. Ellos no se dedicaban a la coreografía. Ellos no se dedicaban a la danza. Ellos se dedicaban a cumplir su ministerio de sacerdotes dentro del templo. Los levitas se dedicaban a cumplir su ministerio dentro del templo, a mantenerlo en orden, limpio, a mantenerlo cuidado, a que todos los utensilios necesarios para los sacrificios estuvieran siempre impecables, pero no a danzar. Algunos otros levitas eran los encargados de la música. Estaban allá adentro, con sus tambores, con sus salterios, con sus arpas, con sus trompetas, aleluya, con el chofar, pero no bailando, no danzando, aleluya. Eso no lo vemos en ninguna parte del Antiguo Testamento. Cuando Salomón edificó el templo, se introdujo por primera vez la alabanza con instrumentos musicales, pero no se introdujo la danza. Segundo de Crónicas 7, 1 al 6. Vaya conmigo. Segundo de Crónicas 7, 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Jehová al rey, de la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba de pie. No sé si alguna vez, tú puedes buscar ahí en YouTube, aleluya, las festividades judías. De los elementos principales dentro de los rituales para los judíos es la música. Cuando alguien se casa, cuando hay un matrimonio, amén, y se casa una pareja, van por la calle, amén, con sus instrumentos tocando. El saxofón, aleluya, los tambores, la guitarra, amén, y van toque y toque por la calle. Y los novios contentos tomándose fotos y bailando en la calle, aleluya. Pero, de hecho, el rey David, ese texto no está aquí, pero una de las cosas que el rey David, o uno de los elementos que el rey David cuidaba cuando profetizaba, era la música. Había música, no cantos, había música, y él estaba profetizando. Aleluya. Y vemos en este caso que cuando se abrió el templo de Salomón, se instituyó de alguna manera la música, mas no la danza dentro del templo. Estamos hablando dentro del templo. Número 2. Los cristianos del Nuevo Testamento debemos adorar a Dios danzando dentro de la iglesia. Jesucristo vino a enseñarnos la revelación final de cómo Él quería que se le sirviera y se le adorara. Por lo tanto, nuestra fe y nuestra creencia deben basarse en las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. Efesios 2:20 dice la palabra del Señor de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa esto? Nuestra forma, aleluya, de abordar el cristianismo es tomando como ejemplo la vida, el ministerio y hasta la muerte de Jesucristo mismo. Observamos la vida de Jesucristo, leemos de sus enseñanzas y de ahí aprendemos. Y eso es lo que hacemos nosotros. Podemos decir con toda libertad que nuestro movimiento es un movimiento cristocéntrico, porque toda nuestra fe, todo nuestro dogma, aleluya, y todo lo que nosotros tomamos como doctrina sana son las enseñanzas de Jesucristo. No lo que diga yo. Oh, imagínense, Dios guarde, acabamos todos chamuscados, puede decir amén. Si aquí hiciéramos lo que yo digo, no, vaya, cerramos y nos vamos, aleluya. No, aquí hacemos lo que Jesucristo nos enseñó a hacer. El Señor. Entonces, según Jesucristo enseñó, debemos obedecerlo y practicarlo. Y si algo Él nunca enseñó, no tenemos por qué observarlo o practicarlo. Vamos a danzar. A ver, bueno, dime en qué versículo del Nuevo Testamento observamos a Jesucristo o a alguno de los discípulos danzando, y más aún enseñando a las iglesias, a los gentiles, a Pablo, enseñándoles coreografía a las iglesias. ¿Te imaginas? Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. No creo que Pablo anduviera haciendo eso, puede decir amén. No creo que el apóstol Pedro
anduviese haciendo eso. Bernabé, Juan Marcos. Mira, no hay registro de esto. El mismo Señor Jesucristo, amén, no era un maestro coreógrafo tampoco. Era un rabí, era un maestro, pero de las escrituras, puede decir amén. No era un maestro del cardio, amén. No era un maestro del zumba, no, era un maestro de las escrituras. Aun cuando jovencito, cuando se les perdió a sus papás, ¿se acuerdan? Estaba en el templo, enseñándoles a los maestros, pero no enseñándoles cómo bailar, sino enseñándoles de la palabra, enseñándoles del evangelio, aleluya, hablándoles de los profetas. No estaban ahí los fariseos, los sacerdotes, amén, los que oficiaban la homilía dentro del templo, riéndose de las gracias del Señor Jesucristo, cómo bailaba. ¿Se imagina? Hasta blasfemo lo encuentro, puede decir amén. Hasta blasfemo encuentro decir tal cosa. Pero hay quienes toman esto de la danza como una doctrina central de sus enseñanzas. Y por eso, mis hermanos, aleluya, en ocasiones llegamos a hacer la burla de la gente del mundo, porque hasta se graban, puede decir amén, se graban bailando. Hay un muchachito, hay un jovencito, no recuerdo de qué país es, una vez únicamente lo vi, aleluya, hablando de la danza dentro de la iglesia, y está bailando dentro de la iglesia, un jovencito, amén. Pero yo te digo algo, amén, se movía de una manera más sensual que la misma Shakira. Un movimiento de cadera que ya no quisiera la Shakira, aleluya. Y no solamente el movimiento, estaba semidesnudo desnudo del torso para arriba. Nada más traía unas mallitas, aleluya, y un trapito que lo hacía así. Eso de veras lo encuentro blasfemo dentro del templo, dentro de la iglesia, en el altar, aleluya, de donde se imparte la palabra. Un jovencito semidesnudo bailando para la iglesia. Eso, hasta eso y más, ese es el problema, donde se puede llegar. Puede decir amén. En todo el Nuevo Testamento nunca vemos que Jesucristo haya danzado alguna vez, ni que Él haya mandado a su iglesia que danzaran a la hora de alabarlo. Por lo tanto, no tenemos por qué danzar, si ni Él ni sus apóstoles nunca lo hicieron, ni nunca lo mandaron que lo hiciéramos. Los apóstoles mandaron a los cristianos a alabar a Dios con cánticos e himnos espirituales, pero nunca les mandaron que lo hicieran danzando. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Finalmente, nuestro modelo a seguir de cómo servir y adorar a Dios lo tenemos en la iglesia primitiva o la iglesia de los Hechos. A ellos nunca lo vemos danzando, solo orando, ayunando, predicando valientemente, alcanzando a los perdidos, orando por los enfermos, echando fuera a los demonios, hablando nuevas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto es lo que debemos buscar también nosotros para servir y adorar a Dios de esa misma manera. Irónicamente, muchas iglesias cristianas modernas han introducido todo tipo de danzas a sus iglesias, entreteniendo a sus miembros, hasta con presentación de coreografías. La pregunta es, bíblicamente hablando, ¿de dónde sacaron todo eso? ¿De dónde, Aleluya? Mantengámonos en la sana doctrina hasta que Cristo venga. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4, vea conmigo la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Acerca de la danza. Ahora, hasta donde yo sé, no estamos en contra de que, por ejemplo, las hermanas vayan a clases de zumba. Es un ejercicio. Amén. Aleluya. Pueden ir como ejercicio, aleluya. O al menos es lo que yo no he escuchado que estemos en contra de eso. Pero yo creo que para hacer cardio, pues hay otras opciones más que bailar. Puedes ir a correr, caminar y cosas como esas, amén. Pero muchas veces se busca eso en carnalidad, no como medio para hacer ejercicio. Ya si alguien era muy bailero en el mundo, ¿verdad? Muy musiquera, como dice la canción aquella canción.